Bienvenidos a Historias Reales. Cada relato es un mundo lleno de emociones y sorpresas. Hoy compartimos una historia que comenzó con un simple acuerdo y terminó con un giro inesperado. Cuéntanos, ¿desde dónde nos escuchas? ¿Cómo te sientes hoy y qué hora es donde estás? Ya sea desde la fría Siberia, el soleado Tashkent o una ciudad lejana, nos encanta saber cómo nuestras historias llegan hasta ti. Déjanos tu comentario y prepárate. La historia está a punto de comenzar. Disfruta. Aquel día comenzó como cualquier otro. El aroma del café recién hecho inundaba la cocina mientras yo revisaba unos documentos, preparándome para una reunión crucial. La mañana de septiembre resultó sorprendentemente cálida, y los rayos de sol que se filtraban entre las cortinas creaban una atmósfera de calma y seguridad. Jamás habría imaginado que precisamente hoy, el pasado irrumpiría en mi vida como un huracán, arrasando con todo a su paso. Al llegar a la oficina, estacioné mi coche en el lugar habitual y eché un vistazo rápido al reloj. Aún faltaban 30 minutos para el inicio de la jornada laboral, pero siempre llegaba antes. Una vieja costumbre que con el tiempo me había dado frutos. Me encantaba disfrutar de ese momento de quietud, ideal para revisar correos electrónicos, preparar reuniones y concentrarme sin las prisas ni el constante repiqueteo del teléfono. Mientras subía en el ascensor, repasaba mentalmente los puntos de la reunión. La empresa atravesaba una etapa de crecimiento acelerado y debíamos debatir la apertura de una nueva línea de negocio, lo que implicaba ampliar la plantilla. A mí me correspondía presentar la estructura del futuro departamento y los criterios para la selección de personal. Cuando se abrieron las puertas del ascensor, caminé hacia mi despacho. La oficina estaba casi vacía, salvo por algunos madrugadores que ya trabajaban frente a sus ordenadores. Les saludé con un leve gesto y me dirigí al ala administrativa. Fue entonces cuando la vi. Estaba sentada en un pequeño sofá frente a la recepción de la dirección general, con una carpeta de documentos entre las manos. A pesar de los 20 años transcurridos, la reconocí al instante. Vladislava Beletskaya, la chica que convirtió mis años escolares en un auténtico infierno. Aquella por la que lloraba por las noches, ahogando los sollozos en la almohada para no despertar a mis padres. La misma cuyas burlas todavía emergían de vez en cuando en mis sueños. Me quedé paralizada, incapaz de dar un solo paso. El tiempo pareció detenerse. Vladislava levantó la vista de sus papeles y me miró fijamente. En su rostro se dibujó primero la confusión, luego el reconocimiento, y después, algo que no logré descifrar, sorpresa, desagrado, vergüenza. No lo sabía. Mi corazón latía tan fuerte que temí que su estruendo se oyera en todo el edificio. Permanecí inmóvil, con la mente invadida por un torrente de recuerdos, el pasillo del colegio donde ella y sus amigas me rodearon riendo de mi nuevo corte de pelo, el comedor, donde volcaron mi bandeja de comida, la fiesta de graduación, en la que arruinaron mi único vestido elegante al arrojarme encima una copa de ponche. Todo el dolor y la humillación que había soportado día tras día, año tras año, regresó como una oleada. La voz de Vladislava me arrancó de golpe de mis pensamientos. Pronunció mi nombre con un tono que era, a la vez, pregunta y afirmación. «¿Talla Artemieva? ¿De verdad eres tú?» Inspiré hondo, obligándome a recobrar la compostura. «Vladislava». «¡Qué sorpresa!», respondí con un tono tan neutral como pude, aunque por dentro hervía. Sus ojos me recorrieron de arriba abajo, evaluándome. Sabía perfectamente lo que veía. Una mujer segura de sí misma, vestida con un elegante traje de oficina, peinada y maquillada con impecable perfección. Una imagen que poco tenía que ver con la niña tímida, torpe y con gafas que ella recordaba. «Vaya, la vida realmente está llena de sorpresas», dijo con una sonrisa forzada. «¿Trabajas aquí, como secretaria?» En su voz detecté aquella vieja y venenosa nota de superioridad, a la que recordaba tan bien. Algunas cosas no cambian, ni siquiera después de 20 años. «¿Qué pasa? ¿Has venido a preparar el café para tu jefe?», continuó ella con esa misma sonrisa condescendiente que tantas veces me había perseguido en pesadillas. Sentí como la sangre me subía al rostro, pero no de vergüenza. No, era la ira contenida durante años,
por todas aquellas palabras que nunca me atreví a decirle en la cara, por todos esos momentos en los que preferí tragarme las lágrimas en silencio en lugar de defenderme. ¿Y tú?, pregunté, ignorando deliberadamente su sarcasmo. ¿Qué haces aquí? Vladislava levantó ligeramente la carpeta de documentos que sostenía. He venido a una entrevista para el puesto de jefa del departamento de marketing. Envié mi currículum hace 2 semanas y hoy me han citado. Un escalofrío recorrió mi espalda. Jefa del departamento de marketing. Era precisamente el nuevo cargo en la estructura que estábamos creando, la posición para la cual yo misma debía realizar las entrevistas después de que se aprobara el organigrama. Entiendo, logré decir con esfuerzo. Suerte. Me giré y avancé a paso firme hacia mi despacho, sintiendo cómo su mirada me quemaba la espalda. Al cerrar la puerta tras de mí, apoyé la frente en la madera y cerré los ojos, intentando recuperar el aliento. Todo a mi alrededor parecía tambalearse. El pasado y el presente se habían estrellado con tal fuerza que me sentía mareada. Tardé varios minutos en recomponerme. Finalmente, me acerqué a mi escritorio y me dejé caer en la silla. Sobre la superficie reposaba una carpeta con los documentos que debía presentar en la reunión de hoy. Entre ellos estaba el currículum de Vladislava Beletskaya. Ayer, cuando revisé las candidaturas, no me detuve en el nombre. Solo marqué su solicitud como la de una candidata con una trayectoria sólida y referencias impresionantes. Pero ahora, al mirar esas mismas hojas, mis ojos las recorrían de una manera completamente diferente. El destino me acababa de colocar frente a un giro insospechado. La chica que había hecho de mi adolescencia un infierno ahora esperaba en la recepción, aguardando una decisión que, en gran medida, estaba en mis manos. De pronto, la puerta se abrió y apareció Kirill Vadimovich, el director general. Un hombre alto, de porte impecable, unos 50 años, con ojos grises penetrantes y modales irreprochables. «Buenos días, Taisilla Valentinovna», me saludó con una leve inclinación de cabeza. «Veo que ya está instalada». «Perfecto. Hoy nos espera una jornada intensa». «Buenos días, Kirill Vadimovich», respondí, esforzándome por ocultar mi agitación. «Estoy revisando la documentación para la reunión». Se acercó a mi escritorio y echó un vistazo a la carpeta abierta. ¿Y los currículums para la nueva posición? ¿Qué opinión le merecen los candidatos? Tragué saliva. En general, es una selección interesante. Hay varios perfiles prometedores, incluyendo la señora que está en la recepción. Kirill asintió, señalando con la mirada hacia la puerta. La vi al pasar. Proyecta una imagen bastante profesional. Vladislava Beletskaya, ¿verdad? Sí, confirmé, procurando que mi voz sonara neutra. Su experiencia laboral es impresionante. ¿La conoce?, preguntó con ese tono perspicaz que dejaba claro que nada se le escapaba. Vacilé. No quería mentir, pero tampoco era el momento de revelar toda la verdad. Estudiamos juntas en la escuela, respondí finalmente. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Vaya, qué curioso encuentro, comentó con una leve sonrisa. Entonces le resultará más sencillo realizar la entrevista con ella. Siempre es más agradable tratar con alguien conocido que con un extraño, añadió con naturalidad. Si tan solo supiera lo lejos que estaba su última frase de la verdad. ¿Cuándo planea comenzar con las entrevistas?, preguntó. Después de la aprobación del organigrama. Tal vez la próxima semana, respondí. Perfecto, asintió Kirill Vadimovich. Creo que deberíamos empezar con ella, ya que está aquí y además la conoce. Eso nos ahorrará tiempo. Sentí como el corazón se me desplomaba en el pecho. ¿Se refiere a «soy mismo?», pregunté, intentando ocultar mi nerviosismo. «¿Y por qué no?», replicó con un leve encogimiento de hombros. Después de todo, hoy vamos a tratar precisamente ese puesto en la reunión. Así ya tendrá una candidata concreta sobre la que pueda dar su opinión. Invítela a su despacho una vez terminemos. Sabía que discutir sería inútil. Kirill Vadimovich era conocido por su pragmatismo y por su aversión a postergar las decisiones. De acuerdo, dije, mientras la ansiedad empezaba a crecer en mi interior. La llamaré después del encuentro. Perfecto. Nos vemos en 20 minutos en la sala de conferencias. Miró su reloj y salió del despacho, cerrando la puerta tras de sí. Me dejé caer sobre la mesa, apoyando la frente en las manos.
El destino no solo me había sorprendido, había decidido ponerme a prueba de la forma más cruel posible. En pocas horas, Vladislava Beletskaya estaría sentada en mi despacho y sería yo quien decidiría su futuro. La reunión transcurrió como en una niebla. Presenté mi informe, respondí preguntas, debatí los detalles de la nueva estructura del departamento, pero mi mente estaba lejos de allí. Recordaba la escuela, el aula, cada instante de humillación que me hizo sufrir Vladislava y su grupo. Yo no era como los demás. Era una niña callada, reflexiva, que prefería los libros a los juegos ruidosos, la música clásica a los éxitos populares, y que elegía la ropa por comodidad, no por moda. En primaria aquello no supuso un problema. Los niños se relacionaban conmigo pese a mis rarezas. Pero en secundaria todo cambió, sobre todo cuando Vladislava Beletskaya se transfirió a nuestra clase. Ella era mi antítesis, carismática, extrovertida, siempre en el centro de atención. Atraía a la gente como un imán y pronto se convirtió en la líder informal del grupo. Yo, en cambio, me convertí en su blanco. ¿Por qué yo? Durante mucho tiempo no encontré respuesta a esa pregunta. Ahora, con la perspectiva de los años, entiendo que no se trataba tanto de mí como de ella, de su inseguridad disfrazada de arrogancia, de su necesidad de afirmarse a costa de otros, de su miedo al rechazo que convertía en agresión. Pero entonces no podía comprenderlo. Solo sabía que cada día en la escuela era una prueba. Burlas por mi aspecto, por mis aficiones, por mi familia, notas ofensivas en mi mochila, libros destrozados, uniformes rotos, y mi exclusión deliberada de cualquier grupo social. Taisia Valentinovna, ¿está de acuerdo? La voz de Kirill Vadimovich me devolvió de golpe a la realidad. Parpadeé, intentando concentrarme en la reunión. Perdón, me distraje un momento. ¿Podría repetir la pregunta? Admití, sintiendo cómo mis mejillas se encendían. Le preguntaba. ¿Está de acuerdo en que el puesto de jefa del departamento de marketing requiere no solo habilidades profesionales, sino también ciertas cualidades personales como capacidad de trabajo en equipo, estabilidad emocional y ética? Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, como si pudiera leer mis pensamientos. Sin duda, respondí con firmeza. Esta posición implica una estrecha colaboración con todos los departamentos de la empresa. La persona debe ser no solo una excelente profesional, sino también una jugadora de equipo, alguien en quien podamos confiar. Exactamente, asintió Kirill Vadimovich. Por eso confío en su criterio en este asunto. Usted conoce mejor que nadie la cultura de nuestra compañía y sabrá determinar si la candidata encaja o no en el equipo. Sus palabras cayeron sobre mí como un peso enorme. ¿Encajaría Vladislava en nuestro equipo? La misma persona que durante años mostró una total falta de empatía y respeto hacia los demás. Pero las personas cambian. Han pasado 20 años. Quizá ella sea distinta ahora. Tras la reunión, regresé a mi despacho y pedí a la secretaria que invitara a Vladislava a pasar. Pocos minutos después, sonó un golpe en la puerta y ella entró. Pude ver cómo sus ojos se agrandaban al verme sentada tras el escritorio de dirección. La placa en la puerta rezaba, Taisia Valentinovna Artemieva, directora ejecutiva, pero al parecer no había reparado en ella cuando cruzó el pasillo. Tome asiento, Vladislava, le indiqué, señalando la silla frente a mi escritorio. Mi voz sonaba segura, aunque por dentro todo en mí temblaba. Yo me encargaré de realizarle la entrevista inicial. Se sentó sin apartar la vista de mí. En su rostro se sucedían expresiones de sorpresa, incredulidad, desconcierto y algo más. ¿Miedo? ¿Tú trabajas aquí?, preguntó, olvidando por completo el protocolo profesional. Soy la directora ejecutiva de la empresa, respondí con calma. Y sí, seré yo quien lleve a cabo la entrevista para el puesto de jefa del departamento de marketing. Vi cómo palidecía. Finalmente comprendió. La niña a la que había atormentado en el colegio ahora decidía su destino. La chica a la que humilló sin tregua estaba sentada en la cima de la escalera corporativa. Aquella a quien auguró una vida de fracasos tenía ahora el poder de arruinar con una sola palabra sus perspectivas profesionales. No lo sabía, murmuró ella con voz apenas audible. Perdona lo que dije en el pasillo. Fue una estupidez. Ignoré sus disculpas.
Hablemos de su currículum, dije, abriendo la carpeta con sus documentos. Su experiencia en marketing es impresionante, especialmente en el área de comunicaciones digitales. La siguiente hora transcurrió siguiendo el formato habitual de una entrevista. Le pregunté sobre su experiencia, sus proyectos y sus competencias técnicas. Respondía de forma clara y precisa, aunque noté que estaba mucho más nerviosa de lo que suelen estar los candidatos en situaciones similares. Bien, ahora hablemos de su experiencia trabajando en equipo, dije cuando terminamos de abordar los aspectos técnicos. ¿Cómo describiría su estilo de liderazgo? Vladislava se irguió en la silla. Creo en un enfoque colaborativo, en la creación de un entorno donde cada miembro del equipo se sienta valorado y escuchado. Tuve que contener una amarga sonrisa. Valorado y escuchado. Exactamente lo contrario de lo que ella me hizo sentir durante años. Interesante, dije con neutralidad. ¿Y cómo maneja los conflictos dentro del equipo? Considero que la comunicación abierta es la clave para resolver cualquier conflicto, respondió mirándome directamente a los ojos. Es fundamental escuchar a todas las partes y encontrar una solución que tenga en cuenta los intereses de cada uno. Asentí mientras tomaba notas. Sus respuestas eran impecables, profesionales, exactamente lo que cualquier empleador querría oír. Pero me asaltaba una pregunta. ¿Hasta qué punto serían sinceras? Una última pregunta, dije, dejando el bolígrafo a un lado. ¿Por qué dejó su anterior empleo? Vi cómo se tensaba ligeramente. Estaba buscando nuevas oportunidades. Quería crecer profesionalmente, asumir mayores responsabilidades y enfrentarme a retos más complejos, respondió. Era una contestación estándar, segura, pero algo en su mirada me hizo dudar. ¿Y esa es la única razón? Pregunté sin apartar los ojos de los suyos. Vaciló un instante. Bueno, hubo algunas diferencias con la dirección, pero nada serio. Decidí no presionarla más, al menos no en ese momento. Bien, Vladislava, creo que por hoy es suficiente. Revisaremos su currículum y nos pondremos en contacto con usted en los próximos días. Se levantó de la silla, pero no se apresuró a marcharse. Taísia, ¿puedo decirle algo? No como candidata, sino como persona. Levanté la vista hacia ella. Adelante, inspiró profundamente, como quien se prepara para un salto al vacío. Sé que en la escuela me comporté de forma horrible. Fui cruel. Quiero disculparme por ello. De verdad. La observé en silencio, sin saber qué responder. Una parte de mí quería aceptar sus disculpas y dejar atrás el pasado. Pero otra parte, más oscura y herida, gritaba que ninguna palabra podía reparar lo que ella había hecho. Gracias por su tiempo, Vladislava, dije finalmente. Nos pondremos en contacto con usted. Ella sintió, comprendiendo que la audiencia había terminado, y salió del despacho. Cuando la puerta se cerró, me dejé caer en la silla y cerré los ojos. Dentro de mí se desató un torbellino de emociones, ira por el pasado, resentimiento. Una punzada de satisfacción porque, al fin, la justicia había llegado aunque fuera 20 años después. Pero también duda sobre mi propia capacidad de ser objetiva. Y para mi sorpresa, un extraño y vacío sentimiento, como si la venganza con la que había soñado tanto tiempo no resultara tan dulce como esperaba. El sonido del teléfono interrumpió mis pensamientos. Era Kirill Vadimovich. Taísia Valentinovna. ¿Cómo ha ido la entrevista? Preguntó. Bien, respondí. La candidata es competente, con experiencia, cumple todos los requisitos formales. Pero mi voz dejaba entrever una ligera vacilación que él captó de inmediato. Sin embargo, me gustaría hacer una verificación adicional, contactar con sus anteriores empleadores y asegurarme de que todo es tal y como ella lo describe. Por supuesto, aceptó él. Es un procedimiento estándar. Pero, su primera impresión, guardé silencio un instante. ¿Qué podía decir? ¿Que esa mujer había convertido mis años de escuela en un infierno? ¿Que una parte de mí anhelaba rechazar su candidatura como acto de justicia, aunque tuviera las competencias necesarias? Necesito más información para formar una opinión definitiva, contesté al fin. Retomemos este asunto una vez que haya concluido la verificación. De acuerdo. Manténgame al tanto. Esa noche, ya en casa, no lograba apartar de mi mente a Vladislava, nuestra inesperada reunión, sus disculpas. ¿Serían sinceras o solo una estrategia para mejorar sus posibilidades de obtener el puesto?
Abrí el armario y saqué un viejo álbum de fotos. Lo consultaba rara vez. Contenía demasiados recuerdos dolorosos, pero aquel día sentí la necesidad de volver a mirar atrás, de recordar quién había sido entonces. Una fotografía de la escuela, último curso. Yo estaba en un rincón, con aire torpe, las gafas demasiado grandes para mi delgado rostro. Vladislava, en el centro, segura, sonriente, rodeada de amigas. Al observar esa imagen, los recuerdos me golpearon con fuerza. El último día de clases, el baile de graduación que debía ser uno de los más felices de mi vida, pero que se convirtió en otra escena de humillación. Había ahorrado durante meses para comprarme un vestido para la ocasión, dando clases particulares a niños del barrio. Era de un delicado azul cielo con encaje, lo más hermoso que había llevado jamás. Recuerdo a mi madre ayudándome con el peinado, a mi padre mirándome con orgullo y diciéndome: «Eres la chica más hermosa del mundo». «Eres la más hermosa», dijo mi padre, y en ese momento le creí. Pero luego llegó el baile de graduación, y Vladislava, con una copa de ponche en la mano, la volcó accidentalmente sobre mi vestido. «Uy, lo siento, soy tan torpe», dijo con fingido arrepentimiento mientras sus amigas contenían risas tras ella. Me quedé allí, en medio del salón, con una enorme mancha roja en el pecho, sintiendo cómo las lágrimas me subían a los ojos. Y entonces me fui. Me marché de mi propio baile de graduación sin escuchar el discurso del director, sin recibir mi diploma, sin ver los fuegos artificiales de celebración. Cerré el álbum de fotos, sintiendo cómo el viejo dolor emergía desde lo más profundo de mi alma. Pero junto con ese dolor, surgió también otra emoción: orgullo. Orgullo por haber superado todo aquello. Orgullo porque no permití que Vladislava ni sus burlas definieran mi vida. Orgullo porque, pese a todos los obstáculos, logré convertirme en la mujer que soy hoy. Ingresé en la universidad, obtuve un título, encontré un trabajo que amo, construí una carrera, gané el respeto de mis colegas y creé una vida en la que me siento plena y feliz. Todo eso lo conseguí yo sola, sin ayuda ni apoyo de nadie. ¿Y Vladislava? ¿Qué fue de ella después de la escuela? ¿Cómo la reina del instituto, la adorada por todos, terminó sentada en mi despacho buscando empleo? ¿Qué ocurrió en su vida en estos 20 años? Abrí el portátil y escribí su nombre en el buscador. Aparecieron varios perfiles profesionales, un par de artículos en revistas del sector. Nada personal, ni una sola red social. Era como si hubiera intentado borrar cualquier rastro digital de su existencia. Entré en la página web de su último empleador, una gran agencia de publicidad donde había trabajado los últimos 5 años. Revisé las noticias y los comunicados de prensa hasta que encontré una nota de apenas 2 meses atrás. La empresa se había visto envuelta en un escándalo tras una campaña publicitaria considerada ofensiva para un grupo específico de consumidores. La misma campaña de la que, según su currículum, Vladislava era responsable. Así que no buscaba un nuevo empleo por ambición o deseo de crecimiento. No, su carrera se había desplomado bajo el peso del escándalo. Me recosté en la silla, reflexionando sobre aquella información. Una parte de mí experimentó una oscura satisfacción, justicia, karma. Llámalo como quieras. La mujer que había hecho sufrir a otros, ahora enfrentaba una situación dolorosa. Pero otra parte de mí sabía que no conocía toda la historia. Quizá detrás de aquel escándalo había circunstancias que yo ignoraba por completo. Al día siguiente, decidí llamar a la empresa. Me presenté como una potencial empleadora solicitando referencias. Me atendió el jefe de recursos humanos, sorprendentemente franco en su respuesta. Valorábamos mucho a Vladislava como profesional, me dijo. Pero aquel incidente fue difícil para todos, especialmente para ella. Era la responsable directa. ¿Fue ella la responsable de aquella campaña?, pregunté. No exactamente, respondió tras una breve pausa. Es cierto que dirigía el proyecto, pero la decisión final sobre la creatividad la tomó el director creativo. Vladislava expresó sus reservas sobre ciertos aspectos, pero no la escucharon. Y aún así renunció, observé. Asumió la responsabilidad, dijo con un tono en el que se percibía respeto. Pudo haber echado la culpa a otros, pero no lo hizo. Afirmó que,
como jefa de proyecto, debía responder por los resultados. Fue un gesto admirable. Le agradecí la información y colgué, sintiéndome desconcertada. Aquello no encajaba con la imagen de Vladislava que persistía en mi memoria. Una persona que asume la culpa por los errores ajenos, que se niega a culpar a otros para protegerse, esa no era la Vladislava que yo recordaba, o quizá nunca llegué a conocerla de verdad. Tal vez siempre hubo otra faceta de ella, oculta tras la máscara de la chica cruel del instituto, una faceta que yo nunca percibí, o más probable aún, quizás con los años había cambiado, había madurado, reevaluado sus valores y su comportamiento. Recordé sus disculpas en mi despacho. Tal vez fueron sinceras. Tal vez de verdad lamentaba cómo se había comportado en el pasado. Esos pensamientos me persiguieron durante todo el día. Intentaba concentrarme en mi trabajo, pero una y otra vez mi mente volvía a Vladislava, a nuestro pasado, a su presente y a la decisión que debía tomar. Esa tarde me llamó Kirill Vadimovich. Taisia Valentinovna, ¿cómo va la verificación de la candidata?, preguntó. Me puse en contacto con su anterior empleador. Respondí. En general, las referencias son positivas. ¿Y cuál es su decisión? Vacilé. ¿Cuál era mi decisión? ¿Contratarla? ¿Rechazarla? Sabía que debía decidir no en base a mis sentimientos personales, sino pensando en el bien de la empresa. Vladislava era una profesional cualificada, con buenas recomendaciones. Pero, ¿podría yo trabajar con ella? ¿Podría verla cada día, interactuar con ella, sin que el pasado volviera a mi memoria una y otra vez? Necesito un día más, dije al fin. Hay algunos aspectos que quiero aclarar. De acuerdo, aceptó él. Pero no se demore demasiado. Necesitamos cubrir esa vacante cuanto antes. Al día siguiente tomé una decisión. Concertar una nueva reunión con Vladislava. Esta vez más informal, fuera de la oficina. Quería verla en un contexto diferente. Hablar no solo de trabajo, sino también de nuestro pasado compartido. Ella se sorprendió al recibir mi invitación, pero aceptó. Nos encontramos en un pequeño café acogedor durante la pausa del almuerzo. Llegó puntual, vestida con un traje sencillo pero elegante. Gracias por aceptar reunirse conmigo, dije cuando nos sentamos. Gracias a usted por invitarme, respondió ella, jugueteando nerviosa con la servilleta. No esperaba una segunda entrevista. No es exactamente una entrevista, expliqué. Más bien es una conversación. Pedimos café y cuando el camarero se retiró, decidí ir al grano. He hablado con su anterior empleador, le dije. Mencionaron el incidente con la campaña publicitaria. La tensión se reflejó en su rostro. Sé que eso podría influir en su decisión, respondió. Pero le aseguro que me dijeron que asumiste la responsabilidad, aunque la decisión final no fue tuya. Proseguí. Ella se encogió ligeramente de hombros. Era la responsable del proyecto, así que debía responder por sus resultados sin importar quién tomó la decisión concreta. Eso no se parece en nada a la persona que recuerdo de la escuela, dije sin rodeos. Vladislava bajó la mirada. En la escuela fui una persona terrible. Lo sé, una pregunta que me había atormentado durante años escapó de mis labios. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste todo aquello? ¿Por qué precisamente a mí? Guardó silencio tanto tiempo que llegué a pensar que no respondería. Pero entonces alzó la vista y en sus ojos vi algo que jamás había visto antes. Vulnerabilidad. Vergüenza. Porque te envidiaba, susurró. Tú eras auténtica. Sabías quién eras y qué querías. Tenías una familia que te amaba. Estabilidad, confianza en ti misma. Y yo no tenía nada de eso. La miré, perpleja. ¿Tú? Pregunté incrédula. Tú, la chica más popular del colegio, tenías todo, amigos, atención, chicos que te perseguían. Todo eso era un espejismo, respondió con una amarga sonrisa. En casa las cosas eran muy diferentes. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 10 años, mi madre bebía. Muchas veces no teníamos dinero ni para lo básico. La ropa que llevaba era la que me daban los vecinos. Así que construí ese personaje de chica segura y popular para que nadie viera quién era en realidad, una niña asustada y profundamente sola. La escuchaba sin poder creerlo. Durante todos esos años había visto en ella a una niña mimada, cruel, que se divertía humillando a los demás. Y en realidad, eso no justifica lo que hice, continuó con voz quebrada. Nada lo justifica.
Fui cruel contigo. Y no solo contigo, con muchos otros. Lo lamento cada día. Pero en aquel entonces, creía que era la única forma de protegerme. Si los demás te temen, no pueden ver tu propio miedo. No supe qué decir. Su confesión era lo último que esperaba escuchar. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, pregunté al fin. Porque mereces conocer la verdad, respondió. Y porque ya no soy la misma. He trabajado mucho en mí misma, terapia, introspección, un profundo replanteamiento de mis valores. Ya no soy la chica que fui en la escuela. Quería que lo supieras. La miré intentando reconocer en aquella mujer adulta, seria y contenida, a la adolescente que convirtió mis años escolares en un infierno. Y no pude. Era como si fuesen dos personas completamente distintas. No te pido que me perdones, añadió, ni que me dé el trabajo. Solo quería que supieras que lamento de corazón lo que hice. Terminamos el café en silencio, cada una sumida en sus pensamientos. Luego pagamos y salimos del café. Gracias por tu sinceridad, le dije al despedirnos. Reflexionaré sobre todo lo que me has contado. Gracias a ti por escucharme, respondió, asintiendo. De regreso en la oficina, me encerré en mi despacho y me quedé largo rato contemplando por la ventana. La historia de Vladislava había puesto mi mundo patas arriba. Todas mis ideas sobre ella, sobre nuestro pasado y sobre las razones de su comportamiento. Siempre creí que se burlaba de mí por un sentimiento de superioridad, porque podía hacerlo sin consecuencias. Pero resultó que, detrás de su crueldad, se escondían el miedo y la inseguridad. Ella veía en mí lo que no tenía: estabilidad, seguridad, aceptación de sí misma. Sin embargo, saberlo no borraba el dolor que me había causado. No deshacía las noches en vela, llorando en silencio. No sanaba las cicatrices en el alma que me acompañaron durante tantos años, y aún así, algo había cambiado. Tal vez mi percepción, tal vez mi manera de afrontar lo ocurrido. Ya no veía en ella al monstruo de mi pasado. Veía a un ser humano, complejo, contradictorio, con zonas oscuras, pero también con la capacidad de crecer y transformarse. Aquella tarde llamé a Kirill Vadimovich. He tomado una decisión, le dije. Creo que Vladislava Beletskaya es la persona adecuada para el puesto de jefa del departamento de marketing. Excelente, aprobó él. ¿Cuándo puede incorporarse? Le propondré que empiece la próxima semana, si no tiene inconveniente. Confío plenamente en su criterio, Taisia Valentinovna. Si usted considera que es la indicada, así debe ser. Al día siguiente llamé a Vladislava para comunicarle nuestra decisión. Se notaba sorprendida y sobre todo agradecida. Gracias por la confianza, dijo con voz emocionada. No le defraudaré. Eso espero, respondí. Y Vladislava, quiero que quede claro, no te estoy haciendo un favor. Obtienes este trabajo no por nuestro pasado sino a pesar de él. Es porque eres una profesional y creemos que puedes aportar un gran valor a la empresa. Lo entiendo, contestó con tono serio. Y valoro mucho tu objetividad. Cuando colgué, me invadió una sensación extraña. No era triunfo ni venganza, ni siquiera satisfacción. Era algo parecido a la liberación, como si el pesado fardo que había llevado durante años de pronto se aligerara. No había perdonado a Vladislava. No estaba segura de que algún día pudiera hacerlo por completo. Pero había dado un paso hacia adelante. Había empezado a soltar el pasado, a dejar de permitir que siguiera definiendo mi presente y mi futuro. Vladislava se incorporó a su nuevo puesto una semana después. Al principio hubo cierta incomodidad. Ambas nos esforzábamos por ser profesionales y cordiales, pero la tensión se sentía en el aire. Poco a poco, día tras día, proyecto tras proyecto, esa tensión comenzó a disiparse. Demostró ser una gran especialista, creativa, responsable, con una notable capacidad para trabajar en equipo. Sus ideas eran frescas, su enfoque original. Los compañeros pronto reconocieron su competencia y empezaron a respetar sus opiniones. Y yo también aprendí a valorar sus cualidades profesionales, separándolas de nuestra historia personal. Nunca llegamos a ser amigas. Demasiada agua había corrido bajo el puente. Las heridas eran demasiado profundas. Pero nos convertimos en colegas capaces de trabajar juntas, de respetar el profesionalismo de la otra, de apreciar el aporte de cada una al objetivo común, y quizá ahí residía la verdadera victoria. No en imponerse,
no en humillar al otro, sino en ser capaces de elevarse por encima del pasado y ver a la persona tal como es, sino por lo que son ahora, no por lo que fueron alguna vez. El acoso escolar dejó cicatrices en mi alma, pero no permití que definiera mi vida. Crecí, me fortalecí y construí una carrera de la que puedo sentirme orgullosa. Y Vladislava. Ella también cambió. Pasó de ser la abusona del colegio a convertirse en una profesional capaz de reconocer sus errores y asumir la responsabilidad de sus actos. Nuestros caminos volvieron a cruzarse cerrando un círculo. Pero esta vez ambas éramos distintas, adultas, conscientes, capaces de ver en la otra no el pasado ni las heridas, sino el presente, con sus virtudes y defectos. Quizá ahí radique la verdadera madurez, en la capacidad de soltar el pasado, de no permitir que oscurezca el presente, en saber ver a las personas como son ahora y no como fueron, en estar dispuestos a dar una segunda oportunidad, no solo a los demás, sino también a nosotros mismos. Un día, varios meses después de que Vladislava comenzara a trabajar en nuestra empresa, coincidimos nuevamente en aquel mismo café. Era la pausa del almuerzo, una reunión fortuita, 2 asientos libres en la misma mesa. ¿Puedo?, preguntó ella con la bandeja en las manos. Por supuesto, respondí. Comimos en silencio, intercambiando apenas comentarios casuales sobre el clima, el trabajo, los proyectos que se avecinaban. Y de pronto ella dijo: ¿Sabes qué es lo más extraño? Siempre creí que me odiabas por todo lo que te hice. Y aún así, me diste una oportunidad. ¿Por qué? Me quedé pensativa. ¿Por qué? ¿Por generosidad? ¿Por ética profesional? ¿O por algo más profundo? Porque creo que las personas pueden cambiar, respondí al fin. Y porque la vida es demasiado corta para seguir cargando viejos rencores, ella asintió con un atisbo de emoción en la mirada. Gracias. Por darme una oportunidad. Por creer en mí, encogí los hombros. No me dé las gracias. Conseguiste este trabajo por tus méritos profesionales. Nada más importa. Pero ambas sabíamos que no era del todo cierto. El pasado siempre está con nosotros, incluso cuando creemos haberlo dejado atrás. Las viejas heridas sanan, pero las cicatrices permanecen. Y a veces, el mayor acto de misericordia no es el perdón, sino la capacidad de seguir adelante sin mirar atrás. Terminamos el almuerzo y regresamos a la oficina, cada una a sus tareas, a sus proyectos, a su propia vida. Pero algo había cambiado, algo sutil pero significativo, como si el último hilo que nos ataba al pasado finalmente se hubiera roto, liberándonos para el presente y el futuro. Y comprendí que, en ese momento, no solo tomé una decisión profesional, sino también una personal. No permitir que las viejas heridas envenenaran mi presente. Elegir ver en las personas no solo sus errores, sino también su capacidad de crecer y transformarse. Optar por dar segundas oportunidades, no por debilidad, sino por fortaleza. Porque solo una persona fuerte puede mirar a los ojos a quien le hirió y decir: no permitiré que determines mi vida, ni entonces, ni ahora. Solo una persona fuerte puede soltar el rencor sin perderse a sí misma. Solo alguien verdaderamente fuerte puede permitir que los demás crezcan y cambien, así como ella misma lo hizo. Quizá ahí resida la mayor victoria sobre el acoso escolar. No en vengarse ni en humillar al otro, sino en ser capaz de superarlo, de ser más grande que la suma de tus heridas, de crear una vida definida no por el dolor del pasado, sino por los logros del presente. No sé si algún día Vladislava y yo llegaremos a ser amigas. Probablemente no. Demasiada agua ha corrido bajo el puente y las heridas fueron demasiado profundas. Pero podemos ser colegas que se respetan mutuamente. Reconocer el profesionalismo de la otra. Personas capaces de ver no solo el pasado en la mirada del otro, sino también el presente. Y quizá eso sea suficiente. Porque, al final, la vida no consiste en aferrarse a viejos rencores. Se trata de crecer, de cambiar, de ser mejores no solo para los demás, sino también para uno mismo. Y, a veces, el mayor acto de amor propio es la capacidad de soltar el pasado y avanzar hacia un futuro definido por ti, no por las circunstancias ni por otras personas. Y yo avanzo, paso a paso, día tras día, sin olvidar lo vivido, pero sin permitir que defina mi presente. Construyo una vida de la que puedo sentirme orgullosa. Me reinvento en cada día, cada hora, cada minuto.
Porque, en última instancia, la mayor victoria no es vencer a otros, sino vencerse a uno mismo, superar los miedos, las heridas, el propio pasado. Es una batalla que gano cada mañana cuando despierto y elijo vivir en el presente. Cuando me miro al espejo y no veo a la víctima de un acoso escolar, sino a una mujer fuerte y segura, que ha forjado con sus manos una vida de la que puede enorgullecerse. Y quizá en eso radica la auténtica sanación, no en olvidar, ni siquiera en perdonar, sino en la capacidad de crecer a partir de las propias cicatrices, de ser más que la suma de nuestras heridas, de construir una vida definida no por lo que otros te hicieron, sino por lo que tú mismo lograste. Yo construí esa vida, día tras día, año tras año, enfrentando miedos, combatiendo inseguridades, aprendiendo a creer en mí misma incluso cuando nadie más lo hacía. Ahora, al mirar atrás, ya no solo veo dolor y sufrimiento, veo un camino difícil y sinuoso, pero mío. Un camino que me ha llevado hasta aquí, a la vida que construí con mi mente, mis manos y mi corazón. Y por ello no agradezco ni a Vladislava, ni al acoso escolar, ni a las dificultades que atravesé. Me agradezco a mí misma, por no rendirme, por seguir avanzando incluso cuando el camino parecía insoportablemente duro, por convertirme en la persona que soy hoy, alguien capaz de mirar de frente a su pasado sin apartar la vista, de trabajar codo a codo con quien un día le hizo daño sin permitir que las viejas heridas contaminen el presente, de elegir el profesionalismo en lugar de la venganza, el crecimiento en lugar del resentimiento. Quizá ahí resida la verdadera fuerza. No en la capacidad de hacer daño, sino en el poder de no permitir que el daño ajeno determine tu vida. No en la posibilidad de humillar al otro, sino en la decisión de levantarte a ti misma. No en el deseo de venganza, sino en la elección de seguir adelante, y yo sigo adelante. Cada día, cada hora, cada minuto, sin mirar atrás, pero sin olvidar la lección que el pasado me dejó, que las personas pueden ser crueles, pero también pueden cambiar, que las heridas pueden doler, pero no tienen por qué definirnos, que la verdadera fuerza no está en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de actuar a pesar de él. Quizá esa sea la lección más valiosa, no la del dolor, la humillación o el sufrimiento, sino la comprensión de que todos somos más que nuestros peores momentos, que podemos crecer, cambiar y ser mejores, que somos capaces de superar nuestro pasado y construir un futuro definido por nosotros mismos, no por las circunstancias ni por otras personas. Y esa comprensión es invaluable. Vale cada lágrima, cada noche en vela, cada instante de duda, porque otorga una fuerza única. No la fuerza para herir a otros, sino la fuerza para sanar nuestras propias heridas. No la fuerza para humillar, sino la fuerza para levantar. No la fuerza para destruir, sino la fuerza para crear. Y esa fuerza no la tengo gracias a Vladislava ni al acoso escolar, sino a pesar de ellos. La tengo gracias a mi decisión de no permitir que el pasado dicte mi presente, gracias a mi determinación de construir una vida basada no en el dolor, sino en el crecimiento, gracias a mi compromiso de ser más que la suma de mis cicatrices. Creo que ahí reside la mayor victoria, no sobre Vladislava ni sobre los abusadores del pasado, sino sobre mí misma, sobre mis miedos, mis dudas, mi propia historia. Y esa victoria continúa cada día, cada hora, cada minuto, cuando elijo no el odio, sino la comprensión. No la venganza, sino el crecimiento. No el pasado, sino el futuro. Quizá eso sea la verdadera sanación, no el olvido. No el perdón, sino la capacidad de utilizar el dolor como un peldaño para crecer. De convertir las cicatrices en fuente de fortaleza. De transformar el sufrimiento en comprensión, empatía y sabiduría. Yo lo he logrado. Día tras día, año tras año, he convertido cada lágrima en una gota de fuerza, cada momento de miedo en una oportunidad de crecer, cada fragmento de dolor en un destello de sabiduría. Ahora, cuando miro atrás, no solo veo sufrimiento, veo un camino, complejo, doloroso, pero mío. Un camino que me hizo ser quien soy yo, y que sigo recorriendo cada día, cada hora, cada minuto. Y por eso no agradezco a Vladislava ni al acoso escolar. Me agradezco a mí misma, por no rendirme, por haber elegido crecer en lugar de envenenarme con amargura, por haber decidido ser más que la suma de mis heridas,
por haberme convertido en la persona que soy ahora. Una persona capaz de mirar a los ojos a quien un día la hirió y ver no a un monstruo, sino a un ser humano, complejo, contradictorio, capaz tanto de crueldad como de cambio. Una persona capaz de elegir no la venganza, sino el profesionalismo. No el resentimiento, sino la comprensión. No el pasado, sino el futuro. Quizá ahí esté la verdadera fuerza, no en la capacidad de causar dolor, sino en la de sanar el propio. No en el poder de humillar, sino en la determinación de levantarse. No en el deseo de venganza, sino en la decisión de seguir adelante, y yo sigo adelante. Cada día, cada hora, cada minuto, sin mirar atrás, pero sin olvidar la lección que el pasado me enseñó, que las personas pueden ser crueles, pero también pueden cambiar, que las heridas pueden doler, pero no tienen por qué definirnos, que la verdadera fuerza no consiste en no tener miedo, sino en ser capaz de actuar a pesar de él. Y quizá ese sea el mayor aprendizaje, no el dolor, ni la humillación, ni el sufrimiento, sino la certeza de que somos más que nuestros peores momentos, que podemos crecer, cambiar y ser mejores, que podemos superar nuestro pasado y construir un futuro que nosotros mismos elegimos. No las circunstancias, ni otras personas. Un proyecto que podía llevar a nuestra empresa a un nuevo nivel. Vladislava fue nombrada directora del proyecto, y cumplió su labor de forma brillante. Sus ideas creativas, su pensamiento estratégico y su habilidad para organizar al equipo condujeron a un éxito que superó incluso nuestras expectativas más optimistas. Durante la presentación de la propuesta final, el cliente estaba entusiasmado. Es exactamente lo que buscábamos, dijo el CEO de la empresa mientras estrechaba la mano de Kirill Vadimovich. Fresco, original, refleja perfectamente los valores de nuestra marca. Después de la presentación, organizamos una pequeña celebración en la oficina. Champán, frutas, felicitaciones. Kirill Vadimovich pronunció un discurso en el que destacó especialmente la labor de Vladislava. Este éxito es, en gran medida, tu mérito, dijo, alzando su copa en su honor. Observé a Vladislava en ese instante. Estaba ligeramente abrumada por tanta atención, pero en su mirada brillaba un orgullo sereno, un orgullo bien ganado, y de repente me di cuenta de que me alegraba por ella. No por cortesía ni por solidaridad profesional, sino de verdad. Me alegraba de ver su éxito, su crecimiento, su transformación de aquella insegura chica problemática del colegio en una profesional segura y competente. Tras la celebración, cuando la mayoría de los empleados se había marchado, nos quedamos ella y yo en la sala de conferencias, recogiendo las copas. «Felicidades», le dije mientras le ayudaba. «Has hecho un trabajo extraordinario». «Gracias», respondió con una sonrisa sincera. «Pero fue un logro del equipo, todos aportaron su parte». «Sí, pero sin tu liderazgo y visión no habría salido tan bien. Hablo en serio, mereces el reconocimiento». Me miró con gratitud en los ojos. «Eso significa mucho para mí, sobre todo viniendo de ti». Terminamos de recoger en silencio, pero era un silencio cómodo. El de dos personas que habían superado algo juntas y habían llegado al otro lado. No éramos amigas, quizá nunca lo seríamos, pero tampoco éramos enemigas. Éramos colegas, personas que se respetaban mutuamente pese al pasado, o tal vez gracias a él. Cuando salíamos de la oficina, Vladislava se detuvo de pronto. «Taisia, ¿puedo hacerte una pregunta?» «Claro», respondí. «¿De verdad no me odias? Después de todo lo que te hice». Me quedé pensativa. ¿La había odiado alguna vez? Sí. Muchos años atrás la odié con todo mi corazón. Pero ahora, no, contesté con honestidad. No te odio. No he olvidado lo que ocurrió, pero no permito que eso defina cómo me siento hacia ti hoy. Ella asintió, aceptando mi respuesta. Gracias. Por tu honestidad. Y por darme una oportunidad. Nos despedimos y cada una se dirigió a su coche, a su propia vida. Pero algo había cambiado. Algo sutil pero profundo. Como si la última barrera entre nosotras se hubiese derrumbado, abriendo un camino hacia algo nuevo. No hacia la amistad, quizá, pero sí hacia un respeto mutuo. Una comprensión. Un reconocimiento del crecimiento de la otra. Y comprendí que, en ese momento, había dado un paso más hacia la verdadera sanación. No hacia el olvido ni el perdón, sino hacia la capacidad de ver a la persona tal como es ahora. No como fue alguna vez,
hacia la habilidad de separar los actos de la persona, el pasado del presente, la herida de la cicatrización. Quizá ahí resida la verdadera fuerza, no en la capacidad de aferrarse a los agravios, sino en el valor de soltarlos, no en la posibilidad de vengarse, sino en la determinación de avanzar, en el deseo de crecer, no en el de castigar. Y yo elijo crecer. Cada día, cada hora, cada minuto, sin mirar atrás, pero sin olvidar las lecciones que me dejó el pasado, que las personas pueden ser crueles, pero también pueden cambiar, que las heridas pueden doler, pero no necesariamente deben definirnos, que la verdadera fuerza no reside en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de actuar a pesar de él. Quizá esa haya sido la lección más valiosa, no el dolor, ni la humillación, ni el sufrimiento, sino la certeza de que todos somos más que nuestros peores momentos, de que podemos crecer, cambiar y ser mejores, de que podemos superar nuestro pasado y construir un futuro definido por nosotros mismos, no por las circunstancias ni por otras personas. Y esa comprensión es invaluable. Vale cada lágrima, cada noche en vela, cada instante de duda, porque aporta una fuerza única, no la fuerza para herir a otros, sino la fuerza para sanar mis propias heridas, no la fuerza para humillar, sino la fuerza para levantarme. No la fuerza para destruir, sino la fuerza para crear. Esa fuerza no la obtuve gracias a Vladislava, ni al acoso escolar, sino a pesar de ellos. La construí gracias a mi decisión de no permitir que el pasado dictara mi presente. Gracias a mi determinación de edificar una vida basada no en el dolor, sino en el crecimiento. Gracias a mi compromiso de ser más que la suma de mis cicatrices. Y creo que ahí radica la mayor victoria. No sobre Vladislava ni sobre los abusadores del pasado, sino sobre mí misma, sobre mis miedos, mis dudas, mi historia. Esa victoria continúa cada día, cada hora, cada minuto, cuando elijo la comprensión sobre el odio, el crecimiento sobre la venganza, el futuro sobre el pasado. Unos meses después de la exitosa finalización del proyecto, ocurrió algo que volvió a dar un giro inesperado a mi vida. Kirill Vadimovich me llamó a su despacho y me comunicó una noticia que jamás hubiera esperado escuchar. Taisia Valentinovna, me jubilo, dijo sin preámbulos. Quiero que usted ocupe mi lugar como directora general. Me quedé sin palabras, atónita. Kirill Vadimovich, yo, no sé qué decir. Diga sí, respondió él con una sonrisa. Pero, intenté articular. ¿Está seguro? Usted es la mejor candidata para el puesto, afirmó con convicción. Conoce la empresa, entiende su cultura, tiene las habilidades y la experiencia necesarias. El Consejo de Administración ya aprobó su nombramiento, solo falta su aceptación. Sentí cómo la emoción me embargaba. Directora general, el peldaño más alto de la escalera corporativa. Un puesto con el que había soñado, aunque nunca me atreví a imaginar que llegaría a él tan pronto. Acepto, dije finalmente, sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza. Gracias por confiar en mí. No me dé las gracias, respondió Kirill Vadimovich, negando con la cabeza. Se lo ha ganado con su trabajo, con su talento, con su profesionalismo. Estoy seguro de que la empresa prosperará bajo su liderazgo. Al salir de su despacho, me invadió un torrente de emociones, orgullo, nerviosismo, miedo, esperanza. Todo entremezclado en un vértigo que me hacía sentir viva como nunca antes. Todo se mezclaba en un vértigo embriagador. Estaba a las puertas de un nuevo capítulo en mi vida, y aquella idea me asustaba y me fascinaba a partes iguales. Pero junto a la alegría, llegó también la conciencia del peso que estaba asumiendo. Como directora general tendría que tomar decisiones que afectarían la vida de muchas personas, sus carreras, su futuro, su bienestar. Una de las primeras decisiones que debía afrontar era designar a un nuevo director ejecutivo, alguien que ocuparía mi puesto actual. Pasé varias noches en vela, dándole vueltas a las opciones. Había varios candidatos fuertes en la empresa, experimentados, comprometidos, conocedores del negocio. Pero había uno que destacaba sobre todos, y era la última persona que habría imaginado considerar para este cargo. Vladislava Beletskaya. En un año de trabajo en la compañía, Vladislava se había consolidado como una profesional excepcional, inteligente, creativa, con una sorprendente capacidad estratégica.
Su departamento mostraba los mejores resultados, sus proyectos eran siempre un éxito, su equipo, cohesionado y eficaz. Desde un punto de vista puramente profesional, era la candidata ideal. Pero estaba la otra cara, nuestro pasado, nuestra historia. Relaciones complejas, enredadas, que aún proyectaban la sombra de aquellos días escolares. ¿Sería capaz de trabajar con ella a ese nivel? ¿Confiar en ella como en mi mano derecha? ¿Apoyarme en ella en decisiones clave? Y lo que era aún más importante, ¿cómo percibirían los demás empleados su nombramiento? ¿Pensarían que estaba favoreciéndola? ¿O que trataba de demostrarme algo a mí misma, o a ella? Decidí pedir consejo a Kirill Vadimovich. Siempre había sido un mentor sabio, y su opinión seguía siendo valiosa para mí. Estoy considerando a Vladislava Beletskaya para el puesto de directora ejecutiva, le comenté durante una reunión. ¿Qué opina usted? Kirill Vadimovich reflexionó un momento. Desde el punto de vista profesional es una candidata muy sólida. Pero usted la conoce mejor que yo, estudiaron juntas, han trabajado juntas. La pregunta es, ¿confía en ella? ¿Confío en ella? Era la misma pregunta que me había hecho muchas veces. Y la respuesta inesperada incluso para mí surgió con claridad. Sí, dije con firmeza. Confío en ella. No porque haya olvidado el pasado, sino porque veo el presente. Veo lo mucho que ha cambiado, cómo ha madurado, cómo se ha convertido en alguien mejor. Creo que será una excelente directora ejecutiva. Kirill Vadimovich asintió con una leve sonrisa. Entonces, la decisión es evidente. Nómbrela y no permita que el pasado nuble su juicio profesional. En los negocios no hay espacio para resentimientos o simpatías personales, solo importan los resultados. Estuve de acuerdo con él. Al día siguiente, invité a Vladislava a mi despacho. Quiero ofrecerte el puesto de directora ejecutiva, le dije sin rodeos. Kirill Vadimovich se jubila, yo asumiré la dirección general y necesito a alguien en quien pueda confiar. Alguien que comprenda la compañía y sus valores. Creo que tú encajas perfectamente en ese rol. Ella me miró con los ojos muy abiertos, sin poder ocultar su asombro. Pero, ¿por qué? Después de todo lo que pasó, ¿por qué querrías que yo fuera tu mano derecha? No es por lo que ocurrió en el pasado. Respondí con calma. Es por lo que veo en ti hoy. No es por lo que pasó entonces, sino por lo que eres ahora, respondí. Eres una excelente profesional. Has demostrado resultados sobresalientes y mereces este puesto. Sí, quiero que seas mi mano derecha porque creo firmemente que estarás a la altura. Ella permaneció en silencio, asimilando mis palabras. Luego alzó la mirada y en sus ojos vi algo que nunca antes había visto, una gratitud profunda y sincera. Gracias, susurró. Gracias por la confianza, por creer en mí. No te defraudaré. Lo sé, respondí con calma. Por eso te ofrezco esta responsabilidad. El nombramiento de Vladislava como directora ejecutiva generó reacciones variadas en la empresa. Algunos se sorprendieron, otros se alegraron. Quizás hubo quien se sintió decepcionado, esperando ocupar ese puesto. Pero nadie cuestionó su competencia profesional. En el año que llevaba con nosotros, se había ganado el respeto de sus compañeros gracias a su capacidad, su compromiso y su trato humano. Las primeras semanas trabajando juntas en nuestras nuevas funciones no fueron fáciles. Ambas nos estábamos adaptando a las nuevas responsabilidades, al nuevo nivel de exigencia, al nuevo tipo de relación que debíamos construir. Hubo momentos de tensión, de malentendidos, incluso de discrepancias. Pero lo superamos con comunicación abierta, respeto mutuo y un enfoque constante en nuestro objetivo común, el bien de la compañía. Poco a poco, paso a paso, encontramos nuestro ritmo, nuestro estilo de liderazgo, nuestro equilibrio entre la profesional y lo personal. Aprendimos a ser un equipo eficaz, a complementar las fortalezas de la otra y a compensar las debilidades. La empresa prosperó bajo nuestra dirección, creció, se expandió, se consolidó, y nuestras relaciones también evolucionaron. No fue de golpe ni de forma dramática, sino de manera natural. A través de proyectos compartidos, decisiones difíciles, pequeñas victorias y tropiezos. No nos convertimos en mejores amigas, pero sí en algo más que simples colegas, dos personas que se respetan, que valoran las opiniones de la otra y que confían mutuamente. Un día, aproximadamente un año después de mi nombramiento como directora general,
Vladislava y yo coincidimos nuevamente en aquel pequeño café donde, tiempo atrás, habíamos tenido nuestra primera conversación sincera. Ya no éramos la víctima y la agresora. Ahora éramos dos mujeres que intentaban comprenderse. ¿Quién lo hubiera imaginado?, dijo ella, mirando por la ventana hacia la calle bulliciosa. Tú y yo, aquí, en estos roles. La vida está llena de sorpresas, asentí. Especialmente cuando se le da a alguien una segunda oportunidad. Gracias, dijo girándose hacia mí. Gracias por darme mi segunda oportunidad. Pudiste vengarte, humillarme, rechazarme. Pero elegiste otro camino. Elegí el profesionalismo. Respondí, encogiéndome de hombros. No solo profesionalismo, negó ella con la cabeza. Elegiste compasión, comprensión, humanidad. No todos son capaces de eso, especialmente hacia quien les hizo daño. Me quedé pensativa. Tal vez tenía razón. Tal vez no se trataba solo de profesionalismo. Tal vez, en lo más profundo, había encontrado la fuerza no para perdonar, pero sí para comprender, para reconocer que las personas pueden cambiar, que merecen una segunda oportunidad, que son más que sus peores actos. ¿Sabes qué he aprendido en estos años?, le dije. Que la venganza es un camino sin salida. No sana las heridas ni devuelve lo perdido. Lo perdido no te devuelve la felicidad, solo perpetúa el ciclo del dolor. Y alguien, en algún momento, debe encontrar la fuerza para romper ese ciclo. Y ese alguien fuiste tú, dijo ella con una sonrisa. Tú lo rompiste. Y por eso te estoy agradecida. No solo por las oportunidades profesionales, sino también por la posibilidad de redimirme. Por el chance de ser mejor de lo que fui. No respondí. Pero dentro de mí surgió una sensación cálida y serena, no de triunfo ni de autosatisfacción, sino de paz, de cierre, como si un largo y arduo camino hubiera llegado finalmente a su fin, y ante mí se abriera otro, desconocido, sí, pero lleno de posibilidades. ¿A qué punto hemos llegado?, preguntó Vladislava. Después de todo lo que pasó, de todos estos años, de todos estos acontecimientos, ¿qué somos la una para la otra ahora? Me quedé pensativa. Somos colegas, socias, dos personas que recorrieron un largo trayecto, de la enemistad a la cooperación, y quizá, en algún punto de ese proceso, nos convertimos en algo parecido a amigas. Ella sonrió. Me gusta esa definición. Algo parecido a amigas. No perfecto, no sin nubes, pero auténtico, auténtico. Repetí yo. Y tal vez ahí radica la esencia de todo, en la capacidad de ver la realidad tal como es, de aceptarla, de trabajar con ella, no con ilusiones ni fantasías ni con lo que podría haber sido, sino con lo que es. Terminamos el café y regresamos a la oficina, cada una a sus responsabilidades, a sus proyectos, a su vida. Pero algo había cambiado, algo sutil, casi imperceptible, pero profundamente significativo, como si el último muro entre nosotras se hubiera derrumbado, dejando paso a algo nuevo. No a una amistad idealizada ni a un olvido total del pasado, sino a algo auténtico, real, presente. Y comprendí que, en ese momento, había dado el último paso hacia una sanación verdadera. No hacia el olvido, no hacia el perdón, sino hacia la aceptación. Hacia la capacidad de ver la vida en toda su complejidad, con todas sus contradicciones. Hacia la habilidad de encontrar valor incluso en las experiencias más difíciles, incluso en los recuerdos más dolorosos, hacia la voluntad de construir un presente y un futuro sin negar el pasado, pero tampoco permitiéndole definir mi camino. Quizá ahí resida la auténtica sabiduría, no en la capacidad de olvidar, sino en la habilidad de recordar y, aún así, seguir adelante. No en la posibilidad de ignorar el dolor, sino en la determinación de transformarlo en una fuente de fuerza. No en el deseo de cambiar el pasado, sino en la elección consciente de crear un futuro mejor. Y yo lo estoy creando. Cada día, cada hora, cada minuto. Sin mirar atrás, pero sin olvidar las lecciones que me ha enseñado la vida, que los seres humanos pueden ser complejos, contradictorios, capaces tanto de la crueldad como del crecimiento, que incluso las heridas más profundas pueden convertirse en fuentes de fortaleza si permitimos que cicatricen, en lugar de abrirlas una y otra vez. Que la verdadera fortaleza no está en la ausencia de debilidad, sino en reconocerla y avanzar a pesar de ella.
Y quizá esas sean las lecciones más valiosas, no el dolor, ni la humillación, ni el sufrimiento, sino la comprensión de que somos más que nuestros peores momentos, más que nuestros mejores instantes. Somos seres en constante cambio, evolución y crecimiento. Podemos superar el pasado y construir un futuro definido por nosotros mismos, no por las circunstancias ni por otras personas. Y esa comprensión es invaluable. Vale cada lágrima, cada noche de insomnio, cada momento de duda, porque otorga libertad. No una libertad para huir del pasado, sino la libertad de decidir cómo dejar que el pasado influya en el presente. No una libertad para escapar del dolor, sino para elegir cómo transformar ese dolor. No una libertad para evitar errores, sino para aprender de ellos y crecer. Y esa libertad no la obtuve gracias a Vladislava ni al acoso escolar. La construí gracias a mi decisión consciente de no permitir que el pasado definiera mi presente, gracias a mi determinación de forjar una vida basada no en el sufrimiento sino en el crecimiento, gracias a mi resolución de ser más que la suma de mis cicatrices. Creo que ahí radica la mayor de las victorias, no sobre Vladislava, ni sobre las abusonas del colegio, sino sobre mí misma, sobre mis miedos, mis dudas, mi propio pasado. Y esa victoria continúa cada día, cada hora, cada minuto, cuando elijo la comprensión por encima del odio, el crecimiento sobre la venganza, el futuro por encima del pasado. Un día, aproximadamente 2 años después de haber asumido el cargo de directora general, recibí una carta extraña, sin remitente, sin firma. Dentro solo había una hoja con un breve mensaje. Taisia, ¿me recuerdas? Quiero disculparme por todo. Anzelika. Anzelika Borsova. La mejor amiga de Vladislava en la escuela, su cómplice en todas las burlas y humillaciones hacia mí, la misma chica que una vez metió una rata muerta en mi mochila, haciendo que todo el curso me llamara la ratonera durante semanas. No la había visto desde la graduación, no sabía nada de ella, nunca busqué información. Era como si hubiera desaparecido de mi vida, dejando únicamente recuerdos amargos. Y ahora, después de tantos años, una disculpa. ¿Por qué? ¿Qué la había llevado a buscarme, a escribirme? ¿Cómo había conseguido mi dirección? Mostré la carta a Vladislava cuando coincidimos en la oficina. ¿Anzelika?, preguntó alzando las cejas con sorpresa. No la he visto en, quizá 15 años, desde el colegio. Perdimos el contacto, y no le hablaste de mí. ¿De que trabajamos juntas? No, respondió con firmeza, negando con la cabeza. Como te dije, no mantenemos relación. Ni siquiera sé dónde vive o a qué se dedica. Sostuve la carta entre mis dedos sin saber qué hacer. Debía responder, ignorarla. ¿Qué significaba aquello? ¿Un arrepentimiento tardío? ¿Un intento de aliviar su conciencia? ¿O algo completamente distinto? ¿Qué vas a hacer?, preguntó Vladislava, observándome atentamente. No lo sé, admití con sinceridad. Parte de mí quiere romper esta carta y olvidarla. Otra parte siente curiosidad. Yo, en tu lugar, respondería, dijo Vladislava tras una breve pausa. No por Anzelika. Por ti. La miré con cierta incredulidad. ¿Qué quieres decir? Los asuntos inconclusos tienen un modo de perseguirnos durante años, respondió encogiéndose de hombros. Aunque creamos que los hemos superado, que hemos dejado atrás el pasado. Puede que encontrarte con Anzelika sea la pieza final que necesitas para cerrar de verdad esa etapa. Sus palabras tenían sentido. Había pensado que ya había soltado por completo las heridas del colegio, que había avanzado. Pero algo en esa carta removía viejas fibras, despertaba cicatrices que creía ya sanadas. ¿Y si es una trampa?, pregunté. ¿Y si solo quiere burlarse de mí de nuevo? Entonces lo sabrás, y será la confirmación de que ya no puede hacerte daño. Entonces sabrás con certeza si no ha cambiado, respondió Vladislava con calma. Y podrás dejarla en el pasado de verdad. Pero, ¿y si es sincera? ¿Y si de verdad necesita ese perdón o al menos la oportunidad de disculparse? Me quedé pensativa. Vladislava tenía razón. Independientemente de las intenciones de Anzelika, aquel encuentro podía darme algo valioso, o el cierre definitivo de una etapa, o la confirmación de que ya había avanzado lo suficiente para no permitir que viejas heridas condicionaran mi vida. Está bien, dije al fin. Le responderé. Escribí un breve mensaje.
Le dejé mi número de teléfono y le propuse encontrarnos en 2 días. La respuesta no tardó. Anselika sugería vernos el fin de semana, en una pequeña cafetería a las afueras de la ciudad. No le conté a Vladislava sobre la cita. No quería que se sintiera obligada a opinar, ni mucho menos a involucrarse. Sabía que era algo que debía hacer sola, por mí. El fin de semana llegó antes de lo que esperaba, y los nervios crecieron a medida que me preparaba para la reunión. ¿Qué le diría? ¿Cómo reaccionaría? ¿Sería capaz de mantener la calma si intentaba minimizar lo que había hecho o si mostraba la misma actitud de antes? La cafetería estaba tranquila, casi vacía a esa hora temprana del sábado. Elegí una mesa en un rincón desde donde podía ver la puerta de entrada y pedí un té. Mis manos temblaban ligeramente al llevar la taza a los labios. Y entonces la vi entrar. La reconocí al instante, aunque estaba muy cambiada. Anselika Borsova. Aquella chica que un día fue la reina del instituto, carismática, segura de sí misma, con una sonrisa desafiante y una lengua afilada. Ahora parecía una sombra de lo que fue, una mujer apagada, demacrada, con la mirada cansada y arrugas prematuras alrededor de la boca. Su aspecto la hacía parecer mayor de lo que era, como si la vida no hubiera sido amable con ella. Me vio, y con paso lento y vacilante, comenzó a acercarse. Cada movimiento parecía costarle un esfuerzo inmenso, como si estuviera luchando con una resistencia interna. Taísia. Se detuvo frente a mí. Gracias por aceptar esta reunión. Le hice un gesto hacia la silla frente a la mía. Siéntate. Se sentó acomodándose el cabello con un gesto nervioso. Te ves bien, exitosa, segura de ti misma. Me alegro por ti. Gracias. Respondí sin apartar la vista de ella, intentando leer lo que había detrás de esa fachada de inquietud. Querías hablar, dije al fin. Anselika suspiró profundamente, como reuniendo valor. Sí, quería disculparme. Por la escuela, por todo lo que te hice. Fui cruel, injusta. No debí tratarte así. Guardé silencio, dándole espacio para que continuara. Necesitaba sacar esas palabras. He pensado mucho en ti durante estos años, prosiguió. Sobre todo cuando la vida me puso de rodillas, cuando me vi al otro lado, cuando supe lo que se siente al ser humillada, al ser objeto de burlas, al ser tratada como si no fueras nada. Su voz se quebró y vi cómo las lágrimas asomaban en sus ojos. No vengo a pedir perdón, dijo con un hilo de voz. Sé que no lo merezco. Solo quería que supieras que lo lamento. De verdad lo lamento. La observé intentando descifrar lo que sentía en ese instante. Era extraño ver a aquella persona que en el pasado se había mostrado tan intimidante y altiva, ahora rota, vulnerable, sinceramente arrepentida. ¿Qué te pasó, Anselika? Pregunté no por simple curiosidad, sino con un verdadero deseo de comprender. Ella soltó una risa amarga. ¿La vida? Respondió. La vida me enseñó lo que es tocar fondo. Me relató cómo, tras la universidad, se había casado con un hombre que parecía perfecto, guapo, rico, exitoso. Pero detrás de esa fachada se escondía un abusador. Controlaba cada uno de sus pasos, cada respiro. La aisló de sus amigos y de su familia hasta convertirla en una sombra de sí misma. Cuando finalmente reuní el valor para dejarlo, continuó, secándose las lágrimas. Él hizo todo lo posible para destruirme. Me difamó frente a nuestros conocidos, me bloqueó el acceso a nuestras cuentas, me demandó. Me quedé sin dinero, sin trabajo, sin apoyo. Y entonces supe lo que se siente cuando todos te miran por encima del hombro. Cuando nadie te tiende la mano. Escuchaba en silencio, sintiendo una mezcla extraña de emociones, compasión por su sufrimiento, comprensión por lo que había atravesado, y al mismo tiempo una punzante conciencia de la ironía de la situación. La persona que una vez había disfrutado humillando a otros, ahora había sido víctima del mismo dolor. ¿Y cómo lo superaste? Pregunté en voz baja. Con esfuerzo, respondió. Día tras día. Encontré un trabajo humilde, nada que ver con mis sueños, pero algo al fin. Alquilé un pequeño apartamento, empecé terapia. Intenté entender por qué permití que aquel hombre me tratara así. Y me di cuenta de que las raíces estaban en mi infancia, en el colegio, en la persona que fui entonces. Me miró a los ojos con una franqueza desarmante. Fui un monstruo en la escuela, y estoy pagando por ello. Llamémoslo karma si quieres.
Y quizá es justo. Pero quiero cambiar, ser mejor. Y parte de ese camino es reconocer mis errores. Por eso estoy aquí. Permanecí callada, reflexionando sobre sus palabras. Le creía. Sí, creo que sí. Había demasiado dolor, demasiada honestidad en su relato para ser fingido. ¿Pero qué sentía yo hacia ella? Compasión, lástima. Una amarga satisfacción al ver que la justicia, de alguna forma, había llegado. Leí sobre ti en un periódico, añadió de repente. Un artículo sobre mujeres exitosas en los negocios. Estabas en la portada, tan segura, tan fuerte, y pensé, mira en lo que te has convertido, a pesar de todo lo que te hicimos pasar. Y mira en lo que me he convertido yo. Por ser quien fui, negué con la cabeza. No es tan simple, Angélica. Sí, la escuela fue un periodo muy difícil para mí, pero no definió toda mi vida, como tampoco tus acciones en la escuela definieron tu destino. Todos tomamos decisiones cada día, cada hora. Son esas elecciones las que dan forma a nuestras vidas, ¿no lo ves? Su voz temblaba, cargada de desesperación. Esto es karma. Recibí lo que merecía. No, dije con firmeza. Nadie merece ser maltratado. Nadie merece ser humillado. Ni siquiera tú. Ni siquiera después de todo lo que hiciste. Angélica me miró con asombro, como si mis palabras fueran algo que jamás hubiera esperado escuchar. No parecía esperar esa reacción. Era como si hubiera venido preparada para mi ira, para mi desprecio, para un rechazo absoluto, pero no para la compasión. ¿Por qué hablas así?, preguntó con voz vacilante. Después de todo lo que te hice, deberías odiarme. Te odié, admití con franqueza, durante mucho tiempo. Pero luego comprendí que ese odio solo me estaba destruyendo a mí, no a ti. Y lo dejé ir, no por magnanimidad, sino por instinto de supervivencia. Y, ¿podrías perdonarme? En su voz había un leve atisbo de esperanza. Me quedé pensativa. ¿Podía perdonarla de verdad? No solo con palabras, sino desde el corazón. No lo sé, respondí con honestidad. El perdón no es un acto instantáneo, es un proceso. Pero, estoy trabajando en ello. ¿Y tus disculpas? ¿Ayudan? Asintió, aceptando mi respuesta con una calma inesperada. Gracias por tu sinceridad, por escucharme, por no rechazarme de inmediato. Permanecimos en la cafetería otra hora, hablando del pasado, del presente, de cómo nuestras vidas habían tomado caminos tan distintos. Me habló de su trabajo en una pequeña firma contable, de su modesto apartamento, de la terapia que le ayudaba a lidiar con las secuelas de una relación abusiva. Yo le conté sobre mi carrera, sobre la empresa, sobre los proyectos en los que estaba involucrada. Pero hubo algo que no mencioné, a Vladislava. No le conté que trabajábamos juntas ni cómo habíamos transitado nuestro propio camino, del rencor a la colaboración. No supe por qué omití ese detalle. Quizá porque era algo íntimo, algo que pertenecía solo a nosotras dos. O tal vez porque no sabía si Vladislava querría que Angélica supiera de su vida. Al despedirnos, Angélica me abrazó con torpeza. Gracias, susurró. Por darme una oportunidad. Asentí sin saber qué responder, sin saber si alguna vez volveríamos a hablar o si esa reunión sería el punto final en nuestra historia compartida. De camino a casa sentía una extraña mezcla de emociones, satisfacción por haber podido enfrentar mi pasado cara a cara, compasión por Angélica y su sufrimiento, orgullo por haber encontrado en mí la fuerza para no regodearme, para no buscar venganza, sino simplemente para comprender. Y algo más, una sensación de liberación, como si las últimas cadenas que me ataban al pasado finalmente se hubieran roto, permitiéndome avanzar con el corazón ligero. El lunes, al regresar a la oficina, le conté a Vladislava sobre la reunión con Angélica. Me escuchó atentamente, sin interrumpir, sin emitir juicio. Solo cuando terminé, habló en voz baja. ¿Y cómo te sientes ahora? Extraño, confesé. Es como si por fin hubiera cerrado un capítulo. Pero al mismo tiempo, me duele por ella. Nadie merece pasar por lo que ella vivió. Vladislava asintió despacio. ¿Sabes qué es lo más difícil en la vida?, dijo. Encontrar el equilibrio entre la justicia y la misericordia. Entre dar a las personas lo que merecen y darles lo que necesitan. Reflexioné sobre sus palabras. ¿Y tú qué eliges?, le pregunté. Intento elegir la misericordia, respondió con serenidad. No porque la gente siempre la merezca, sino porque yo también la necesito.
Había en sus palabras una sabiduría profunda, una sabiduría que solo se alcanza después de haber caminado por los lugares más oscuros de la vida. Un aprendizaje nacido de las caídas y los ascensos, de los errores, y de la conciencia que surge al enfrentarlos. Y de pronto comprendí cuán lejos habíamos llegado ambas desde aquellas niñas que fuimos en la escuela, yo, una víctima temerosa e insegura, ella, una acosadora cruel y sin conciencia. Habíamos crecido, cambiado. Nos habíamos convertido en mejores versiones de nosotras mismas. ¿Vas a mantener contacto con ella?, preguntó Vladislava. No lo sé, respondí con honestidad. Tal vez, pero no como amigas, sino como dos personas que reconocen un pasado en común, pero no permiten que ese pasado defina su presente. Como nosotras, dijo ella en voz baja. Sí, sonreí. Como nosotras. Nuestra conversación se vio interrumpida por una llamada urgente. Había surgido un problema con uno de los proyectos más importantes que requería una intervención inmediata. Vladislava y yo nos sumergimos en el trabajo, dejando para después los asuntos personales. Las semanas siguientes transcurrieron a un ritmo frenético. La empresa crecía, se expandía, conquistaba nuevos mercados. Yo estaba volcada en la planificación estratégica, en reuniones con inversores, en negociaciones con socios. Vladislava, por su parte, dirigía las operaciones, asegurando que todos los departamentos funcionaran como un engranaje perfecto. Éramos un equipo eficaz, nos complementábamos, compensábamos las debilidades de la otra, potenciábamos nuestras fortalezas. Bajo nuestra dirección, la compañía prosperaba. Pero más allá de la colaboración profesional, crecía algo más. Algo personal, algo más profundo. Comenzamos a pasar tiempo juntas fuera de la oficina, cenas después del trabajo, conversaciones sobre los libros que ambas leíamos, paseos por la ciudad, en los raros fines de semana libres. No era amistad en el sentido clásico, pero tampoco una mera relación laboral. Era algo propio, singular, cimentado en un pasado compartido pero orientado hacia el futuro. Y una noche, durante uno de esos encuentros, Vladislava dijo algo que me hizo ver nuestra relación, y toda nuestra historia, desde una perspectiva completamente nueva. Estábamos en un pequeño restaurante, celebrando la exitosa culminación de un proyecto clave. Una copa de vino, un ambiente relajado y la satisfacción del deber cumplido creaban una atmósfera de confianza y apertura. «¿Sabes?», dijo Vladislava, mirando la llama de la vela en el centro de la mesa. A veces pienso que, si no hubiera sido tan cruel en la escuela, nunca habríamos llegado hasta aquí, hasta estos roles, hasta esta conexión. La miré con desconcierto. «¿Qué quieres decir?». «Tu fuerza», aclaró. «Tu seguridad en ti misma, tu resiliencia. Todo eso que te convierte en una líder excepcional no es solo un don. Es el resultado de haber superado lo que viviste, lo que yo te hice vivir». Me quedé en silencio, procesando sus palabras. ¿Era cierto? Había sido mi experiencia con el acoso escolar y la lucha por superarlo, la que me había forjado como la mujer que soy hoy. Y yo también lo pienso, continuó ella. Si no fuera por mi arrepentimiento, por la toma de conciencia de mis errores, por mi propio camino hacia la redención, no sería la persona que soy ahora, más consciente, más sensible, más auténtica. Levantó la vista y nuestros ojos se encontraron. «No es una excusa», dijo con firmeza. «Nada justifica lo que hice, pero es una comprensión. Comprender cómo la vida a veces convierte nuestros peores actos en la semilla de nuestro mayor crecimiento, cómo las experiencias más dolorosas pueden transformarse en la capacidad de convertirse en la mayor fuente de nuestra fuerza». La miré, asombrada por la profundidad de su pensamiento, y de pronto vi nuestra historia bajo una luz completamente nueva. No como la historia de una agresora y una víctima, ni como un relato de venganza o perdón, sino como la crónica de dos personas cuyos caminos se entrelazaron de la forma más inesperada, llevándonos a ambas hacia el crecimiento, el cambio, la transformación en versiones mejores de nosotras mismas. ¿Sabes qué fue lo más difícil para mí?, pregunté. No fueron las burlas ni la humillación. Fue darme cuenta de que la persona a la que durante años consideré un monstruo era, en realidad, solo un ser humano, con sus miedos, sus complejos, sus propias heridas. Esa comprensión derrumbó mi visión en blanco y negro del mundo y me obligó a ver matices, complejidad, profundidad,
Y para mí, respondió Vladislava, lo más difícil fue admitir que mi crueldad no me hacía fuerte, que la verdadera fuerza reside en la vulnerabilidad, en reconocer los errores y en tener la valentía de cambiar. Guardamos silencio, cada una sumida en sus pensamientos, y entonces dije algo que me sorprendió incluso a mí. Te estoy agradecida. Ella me miró con asombro. ¿Agradecida? ¿Por qué? Por este camino, respondí. Por todo lo que he aprendido sobre mí misma, sobre las personas, sobre la vida, gracias a nuestra historia. Gracias a cómo evolucionó, cómo se transformó de un relato de dolor a uno de crecimiento. Vladislava permaneció callada, con una mirada que no supe descifrar. Finalmente, susurró. Yo también estoy agradecida. Por la oportunidad. Por poder reparar, aunque sea en parte, el daño que hice. Por descubrir en ti no solo a la víctima de mi crueldad, sino a una mujer extraordinaria, fuerte, sabia y valiente. En ese instante, algo cambió entre nosotras. Algo intangible, pero profundo. Como si la última barrera se hubiera derrumbado, como si el último muro hubiera desaparecido. Y quedamos simplemente como dos personas con una historia compleja, pero con un respeto sincero y una gratitud mutua por el camino recorrido juntas. Quizás ahí reside la esencia de la verdadera sanación. No en olvidar, no en perdonar, sino en transformar. En la capacidad de tomar la experiencia más dolorosa y convertirla en un motor de crecimiento. En saber ver no solo la herida, sino las lecciones que trajo consigo. En estar dispuestas a aceptar que a veces los momentos más oscuros de la vida pueden ser la antesala de la luz más intensa. Nuestra historia con Vladislava no terminó aquella noche. Continúa día tras día, proyecto tras proyecto, conversación tras conversación. Seguimos creciendo, cambiando, aprendiendo la una de la otra. No siempre es fácil. No siempre es perfecto, pero siempre es auténtico. Y en esta historia que aún se escribe, he encontrado algo que nunca imaginé hallar. No solo la sanación de antiguas heridas, no solo la liberación de viejos rencores, sino una aceptación profunda y genuina. Una aceptación de la vida en toda su complejidad, de las personas en toda su contradicción, de mí misma en toda mi integridad. Y esa aceptación me ha dado libertad. No la libertad de escapar del pasado, sino la libertad de utilizarlo como cimiento para construir el futuro. No la libertad de no sentir dolor, sino la libertad de hallar en el dolor una fuente de fortaleza. No la libertad de no cometer errores, sino la libertad de aprender de ellos y crecer. Esa es la libertad que atesoro. La libertad de no ser víctima de las circunstancias, sino creadora de mi propio destino. La libertad de ver en los demás no enemigos ni aliados, sino simplemente personas, con sus propias luces y sombras, como yo, con todas sus complejidades, contradicciones y potencial para el crecimiento. Libertad para construir una vida no basada en reacciones automáticas, sino en elecciones conscientes, maduras y sabias. La vida continúa con sus ascensos y caídas, con sus alegrías y tristezas, con sus lecciones y regalos. Y yo sigo aprendiendo de la vida, de las personas, de mí misma. Aprendiendo a ver no solo la superficie, sino también la profundidad. No solo las acciones, sino los motivos. No solo las máscaras, sino los rostros auténticos. En ese aprendizaje he encontrado un sentido que va más allá de los logros, los títulos o los bienes materiales. Lo encuentro en el crecimiento, en la comprensión, en la conciencia, en la capacidad de ver el mundo tal como es, no como quisiera que fuera. Y en esa visión no hay espacio para la decepción, sino para el asombro, la maravilla, la gratitud. Gratitud por todo, por la alegría y el dolor, por los triunfos y los fracasos, por el amor y las heridas, por todo aquello que hace que la vida sea vida, rica, compleja, imprevisible, hermosa. Esa gratitud libera de la amargura, del rencor, del miedo. Abre los ojos a la belleza del mundo, al valor de cada instante, a la importancia de cada encuentro, incluso de aquellos más dolorosos y difíciles, porque muchas veces son precisamente esos encuentros los que resultan más significativos, más transformadores, más determinantes, como mi encuentro con Vladislava. Un encuentro que nació del dolor pero condujo al crecimiento, que me mostró que las personas pueden cambiar, que las heridas pueden sanar, que la historia puede reescribirse, no borrando el pasado, sino creando un presente nuevo. Un futuro distinto, basado no en la negación de lo que fue,
sino en su aceptación y transformación. En esa transformación he encontrado no solo mi propia sanación, sino también esperanza. Esperanza para todos los que atraviesan el dolor, la traición o el trauma. La esperanza de que esas experiencias no tienen por qué definir toda su vida, de que pueden ser no el final del camino, sino el inicio de un nuevo trayecto. Un trayecto hacia la fortaleza, la sabiduría y la verdadera libertad. La libertad de no ser aquello que las circunstancias hicieron de ti, sino aquello que eliges ser. La libertad de construir una vida basada no en la reacción, sino en la elección consciente. La libertad de ver, incluso en los momentos más oscuros, no solo la sombra, sino también la posibilidad de luz. Y esa luz está dentro de cada uno de nosotros, esperando el momento de brotar, de atravesar las grietas, las heridas, las fisuras. Porque, como dice la antigua sabiduría, es precisamente a través de nuestras heridas por donde entra la luz. 3 años después de aquel encuentro con Angélica, ocurrió un hecho que se convirtió en otro punto de inflexión en mi historia con Vladislava. La empresa seguía creciendo, expandiéndose, conquistando nuevos mercados. Nuestro trabajo conjunto se había convertido en una leyenda dentro del mundo empresarial. El dúo dinámico, nos llamaban los periodistas. Nos complementábamos a la perfección, mi visión estratégica y su impecable gestión operativa, mi creatividad y su pragmatismo, mi capacidad para ver el panorama general y su atención al detalle. Pero lo más valioso de nuestra alianza no era eso, era la confianza. Una confianza profunda, incondicional, la clase de confianza que solo puede surgir entre personas que han pasado juntas por el fuego, que se han visto en sus momentos más vulnerables y, aún así, no se apartaron, no juzgaron, sino que se aceptaron, se apoyaron y confiaron la una en la otra. Y aquella confianza fue puesta a prueba el día en que Kirill Vadimovich, nuestro antiguo director general, ahora un jubilado feliz, dedicado a disfrutar la vida lejos del bullicio corporativo, entró sin previo aviso en mi despacho. Taisilla Valentinovna. Su voz sonaba seria, casi tensa. Tenemos que hablar a solas. Dejé a un lado los documentos con los que estaba trabajando y lo miré con atención. Algo en su rostro, en la preocupación que irradiaba, me hizo tensarme de inmediato. Por supuesto, Kirill Vadimovich. ¿Qué ha ocurrido? Se sentó frente a mí, ajustándose nerviosamente la corbata. He recibido información preocupante sobre su directora ejecutiva, sobre Vladislava Beletskaya. Sentí como un nudo se formaba en mi estómago. ¿Qué clase de información? Hay sospechas. Hablaba despacio, eligiendo cada palabra con cuidado, de que está colaborando con nuestros competidores. Se dice que les ha estado entregando información confidencial sobre nuestros proyectos, estrategias y clientes. Lo miré incrédula, sin dar crédito a lo que acababa de oír. Vladislava, traición, era imposible, inconcebible. Después de todo lo que habíamos pasado juntas, después de todo lo que habíamos construido, debe tratarse de un error, dije con firmeza. Conozco a Vladislava. Ella nunca traicionaría a la empresa, nunca me traicionaría a mí. Entiendo sus sentimientos, respondió Kirill Vadimovich con tono suave. Han trabajado juntas durante años. Confía en ella. Pero los hechos son obstinados. Tengo pruebas. Sacó una carpeta de su portafolio y la colocó sobre la mesa frente a mí. Léalas y decida por sí misma. Abrí la carpeta. Dentro había impresiones de correos electrónicos, fotografías, grabaciones de llamadas telefónicas. Todo apuntaba a que Vladislava efectivamente había estado transmitiendo información confidencial a una empresa rival a cambio de una recompensa. Una recompensa considerable. Sentí como el mundo a mi alrededor se desmoronaba, cómo la tierra se abría bajo mis pies, cómo todo en lo que creía resultaba ser una mentira. No sé qué piensa hacer con esta información, continuó Kirill Vadimovich, pero como antiguo director general y como alguien que aún se preocupa por el bienestar de la empresa, consideré mi deber informarle. Asentí en silencio, incapaz de pronunciar palabra. La dejaré sola, dijo, levantándose. Necesita tiempo para pensar, para tomar una decisión difícil. Cuando la puerta se cerró tras él, me dejé caer en el respaldo de la silla, intentando procesar lo que acababa de descubrir. Vladislava. ¿Otra vez traición?
Después de todo lo que había dicho sobre arrepentimiento, sobre cambio, sobre redención, una parte de mí quería llamarla de inmediato, arrojarle las pruebas a la cara y exigir una explicación. Otra parte temía hacerlo. Temía oír una confesión. Temía ver en sus ojos la confirmación de que todo era cierto, de que realmente me había traicionado de nuevo. Pasé la noche en vela, dándole vueltas a todos los escenarios posibles. ¿Y si las pruebas estaban manipuladas? ¿Y si se trataba de una intriga para enfrentarnos? ¿Y si alguien intentaba destruir la relación que habíamos construido? ¿Y si era verdad? ¿Y si Vladislava nunca fue la persona que yo creí? Al día siguiente tomé una decisión. No confrontaré a Vladislava directamente. Haré mi propia investigación, de manera silenciosa y discreta. Revisaré cada documento, cada acusación, cada prueba, y solo cuando esté absolutamente segura de la verdad, decidiré qué hacer. Para ello, recurrí a una sola persona, nuestro jefe de seguridad informática, Gleb. Un hombre en quien confiaba plenamente y que tenía las habilidades necesarias para manejar un asunto tan delicado. Necesito la verdad, le dije. Solo la verdad, sin importar cuál sea. Gleb asintió, comprendiendo la seriedad de la tarea. Haré todo lo que esté en mis manos. Las 2 semanas siguientes fueron las más difíciles de mi vida. Continué trabajando codo a codo con Vladislava, sonriéndole, debatiendo proyectos, tomando decisiones. Y todo ese tiempo, por dentro, un volcán de dudas, temores y sospechas hervía sin tregua. Cada una de sus palabras, cada gesto, cada mirada las analizaba con minuciosidad, buscando en ellos señales de traición o, al contrario, alguna prueba de su inocencia. Lo más difícil era no distanciarme, no traicionar con mi actitud los pensamientos que me atormentaban. Seguir confiando en ella, al menos en apariencia, cuando en mi interior todo gritaba, cuidado, protégete, mantén la distancia. Finalmente, Gleb regresó con los resultados de su investigación. Y lo que trajo fue inesperado. Los documentos son auténticos, dijo. Los correos, las grabaciones de llamadas, todo es real. Pero el remitente no es Vladislava. Lo miré confundida, sin comprender. ¿Qué quieres decir? Alguien ha falsificado con gran habilidad su rastro digital, explicó con calma. Utilizó sus cuentas, sus dispositivos. Pero el análisis de metadatos demuestra que, físicamente, ella no pudo enviar esos correos ni hacer esas llamadas. En esos momentos se encontraba en otros lugares, en reuniones, en viajes de negocios. Incluso en su casa. Entonces, dije lentamente, sintiendo cómo un alivio cálido se expandía por mi pecho. Alguien intenta incriminarla. Exacto. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Sigo investigando, respondió Gleb con el ceño fruncido. Pero quien lo hizo tiene acceso a sus dispositivos y cuentas. Es alguien cercano. Me quedé en silencio, pensativa. ¿Quién podría tener tal acceso? ¿Quién querría destruir a Vladislava? ¿Y con qué propósito? Hay algo más, añadió Gleb con un gesto de preocupación. La información sí ha estado filtrándose a la competencia, no a través de Vladislava. Pero alguien está haciéndolo, y eso representa una amenaza real para la empresa. Asentí, entendiendo la gravedad de la situación. Tenemos que encontrar al verdadero traidor. Y rápido. Estoy trabajando en ello, me aseguró Gleb. Pero por ahora le recomiendo no decirle nada a Vladislava sobre nuestras sospechas. No debemos alertar al verdadero culpable. Acepté, aunque dentro de mí luchaban sentimientos encontrados. Por un lado, sentía alivio al saber que Vladislava era inocente. Por otro, me costaba mantenerle oculta la verdad, que alguien intentaba destruirla, que su reputación, su carrera y su futuro en la empresa pendían de un hilo. Pero entendía que el silencio era necesario. Hasta que encontráramos al auténtico traidor, cualquier palabra fuera de lugar, cualquier movimiento imprudente podría alertarlo, darle tiempo para borrar sus huellas y desaparecer. Entonces comprendí, si no actuábamos con cautela, nunca descubriríamos la verdad. Pasó otra semana en un estado de tensa espera. Gleb trabajaba día y noche, analizando datos, rastreando huellas digitales, buscando cualquier indicio que pudiera llevarnos hasta el verdadero culpable. Y finalmente, lo encontró. Lo que descubrió fue tan impactante que, al principio, me negué a creerlo. Hasta que vi las pruebas con mis propios ojos. El traidor no era otro que Kirill Vadimovich, el hombre que yo había considerado mi mentor, mi amigo,
la persona en la que había confiado sin reservas. ¿Por qué? No podía comprender sus motivos. ¿No estaba ya retirado? ¿No había logrado todo lo que deseaba? ¿Por qué querría dañar a la empresa que él mismo había construido? Dinero, respondió Gleb con voz firme. Recibía sumas considerables de la competencia a cambio de información. Y al parecer, atraviesa graves problemas financieros, deudas enormes, inversiones fallidas. Negué con la cabeza, aún incapaz de aceptar la verdad. Kirill Vadimovich. Un traidor, y peor aún, un hombre que había intentado incriminar a Vladislava, destruir nuestra alianza, nuestra amistad, el delicado vínculo de confianza que tanto nos había costado reconstruir. Quería enfrentarnos de nuevo, como en aquellos años de escuela. ¿Qué haremos?, preguntó Gleb con gesto sombrío. Reflexioné en silencio. Podíamos acudir a la policía, presentar las pruebas e iniciar una investigación formal. Kirill Vadimovich merecía ser castigado por su traición, por las mentiras, por su intento de manipularnos a Vladislava y a mí. Pero también había otra opción. Una opción que jamás habría contemplado años atrás. Una opción que solo ahora, tras todo lo vivido con Vladislava, podía considerar. Había aprendido sobre la complejidad del ser humano, sobre la posibilidad de cambio, sobre el frágil equilibrio entre justicia y misericordia. Quiero hablar con él, dije al fin, en persona. Quiero entender por qué lo hizo, qué lo llevó a esto. Y después, decidiré qué hacer. Gleb asintió, aunque pude ver la desaprobación en sus ojos. Para él, la traición debía castigarse sin preguntas, sin concesiones, sin segundas oportunidades. Pero yo ya no estaba tan segura, no después de haberle dado una segunda oportunidad a Vladislava, y no haberme arrepentido de ello. Concerté una reunión con Kirill Vadimovich en terreno neutral, un restaurante donde solíamos almorzar cuando él era el director general. No le dije la verdadera razón de mi invitación. Simplemente le comenté que tenía novedades que quería compartir. Él acudió puntual, como siempre. Elegante, impecablemente vestido, con esa aura de autoridad y confianza que lo había acompañado toda la vida. Pero ahora que conocía la verdad, también podía ver lo que antes había pasado por alto. La tensión en su mirada, las arrugas de cansancio, el sutil temblor de sus dedos. «Taisia Valentinovna», dijo con una sonrisa al estrechar mi mano. «Me alegra verla». «¿Cómo está la empresa?» «Prospera», respondí, sentándome frente a él, a pesar de la filtración de información a la competencia. Su rostro no se alteró ni un ápice. «Un verdadero profesional sabe mantener el tipo». «Eso es grave», dijo con calma. «Han descubierto al responsable». «Sí», respondí, mirándole directamente a los ojos. Entonces, por primera vez, su expresión cambió, no de manera abrupta ni teatral. Fue más bien como si la máscara que llevaba se hubiera vuelto demasiado pesada y comenzara a resquebrajarse. «No entiendo de qué habla», respondió con voz serena, aunque en sus ojos pude ver un destello de pánico. Saqué la carpeta. Esa misma carpeta que él me había traído tiempo atrás, intentando inculpar a Vladislava, y la coloqué lentamente sobre la mesa entre nosotros. «He llevado a cabo una investigación», dije con calma, «y he descubierto que, efectivamente, hubo una filtración de información, pero no por parte de Vladislava. Fue usted». Él guardó silencio, con la mirada fija en la carpeta. Luego suspiró profundo, pesado, como alguien que finalmente se rinde. «No me enorgullece lo que hice», admitió en voz baja. «Pero no tenía otra opción». «Siempre hay una opción», repliqué. «Podría haber acudido a mí, a hablarme de sus problemas, pedirme ayuda. ¿Y qué habría hecho usted?». Su voz destilaba una amargura seca. «¿Me habría dado $1.000.000? Es exactamente lo que debía, exactamente lo que perdí en inversiones fallidas. Habríamos encontrado una solución juntos», dije. «Como equipo, como amigos». Él negó con la cabeza. «No podía arriesgarme. No podía mostrar mi debilidad, mi estupidez». «Y en vez de eso», respondí sin rastro de ira, solo con una tristeza inmensa. «Decidió traicionar a la empresa. Y además, intentó incriminar a Vladislava». «Sabía que usted no podría creer que yo fuera capaz de algo así», musitó, evitando mi mirada. «Me tenía demasiado respeto. Pero Vladislava, con su pasado, con su historia, era más fácil pensar que ella podría traicionarla». La comprensión me golpeó como un relámpago.
Quería destruir nuestra alianza, dije en voz baja, sembrar la desconfianza entre nosotras. ¿Por qué? ¿Qué ganaba con eso? Control, respondió sin titubear. Mientras ustedes estuvieran unidas, eran fuertes, impenetrables. No podía manipularlas, no podía usar sus recursos. Pero si la duda se infiltraba, si el lazo de confianza se rompía, entonces yo podría intervenir, sacar ventaja, obtener más información y más dinero. Lo miré con atención, intentando reconciliar la imagen del mentor sabio y respetado que conocí durante años con la del hombre derrotado, acorralado, que se sentaba ahora frente a mí. Y de repente comprendí, no era un monstruo, ni el villano de una historia. Era simplemente un ser humano. Un hombre que había tomado malas decisiones, que permitió que el miedo, el orgullo y la vergüenza gobernaran sus actos, como Vladislava en aquellos años de escuela, como Angelika, como yo misma, cuando alguna vez dejé que el dolor dictara mis acciones. ¿Qué va a hacer conmigo?, preguntó con voz resignada. ¿Acudirá a la policía? ¿Iniciará una investigación? ¿Me expondrá públicamente? Guardé silencio, meditando. Tenía ante mí un dilema: justicia o misericordia. Castigo por lo que merecía, o una oportunidad para redimirse. Creo, dije lentamente, que lo primero es que debe detener de inmediato cualquier colaboración con nuestros competidores, y debe encontrar una forma de resolver sus problemas financieros, de manera legal, ética. Me miró sorprendido. ¿No va a entregarme a la policía? No, respondí con firmeza. No por ahora. No si de verdad se detiene. No si demuestra que puede cambiar. ¿Por qué? Su voz temblaba de auténtico desconcierto. Después de todo lo que hice, ¿por qué me concede una oportunidad? Sonreí con tristeza, con la serenidad de quien ha aprendido demasiado. Porque he descubierto que las personas pueden cambiar, que incluso los errores más graves pueden enmendarse, que incluso las heridas más profundas pueden cicatrizar. Y porque usted se ganó esta oportunidad con todo el bien que hizo antes, con la sabiduría, el mentorazgo y el apoyo que me brindó durante todos estos años. Guardó silencio, mirándome con una expresión que no pude descifrar. Luego, con voz apenas audible, dijo: no merezco su compasión, pero le estoy agradecido por ella. Esta vez no la defraudaré. Aquella noche nos separamos con un entendimiento que iba más allá de las palabras. Un entendimiento sobre las segundas oportunidades, sobre la confianza que debe reconstruirse, sobre el camino hacia la redención que comienza reconociendo los propios errores. No le conté a Vladislava de la traición de Kirill Vadimovich de inmediato. Esperé. Observé. Comprobé si cumplía su promesa, si la información dejaba de filtrarse a los competidores. Y solo cuando estuve segura de que sí, de que había mantenido su palabra, decidí hablar con ella. Le conté toda la historia, las acusaciones contra ella, mis dudas, la investigación, el descubrimiento del verdadero traidor y mi decisión de darle una segunda oportunidad. Esperaba todo tipo de reacciones: ira hacia Kirill por intentar inculparla, resentimiento hacia mí por haber dudado de su inocencia aunque fuera por un instante, desacuerdo con mi decisión de no denunciar públicamente sus actos. Pero su respuesta me sorprendió. Hiciste lo correcto, dijo finalmente, tras un largo silencio. Darle una oportunidad para corregir su camino, para empezar de nuevo. ¿No estás enfadada?, le pregunté con asombro. ¿Ni con él? ¿Ni conmigo? ¿Con él? No, negó con la cabeza. Entiendo la desesperación, sé cómo puede empujar a una persona a hacer cosas terribles. ¿Y conmigo? ¿Por qué?, dijo con serenidad. Por haber investigado antes de juzgarme, por protegerme a mí, a mi reputación, a mi carrera. Por elegir una vez más la confianza en lugar de la sospecha. Sonreí, sintiendo cómo un calor suave me llenaba por dentro. Calor de reconocimiento, de comprensión, de aceptación. Calor de una amistad verdadera. ¿Sabes qué es lo más asombroso?, dije. La forma en que hemos cambiado las dos. Tú, que fuiste alguien que causaba dolor, te has convertido en alguien que comprende el dolor, que lo alivia, que lo sana. Y yo, que me aferraba a los agravios, me he convertido en alguien capaz de soltarlos. No por debilidad, sino por fuerza, no por olvido, sino por entendimiento. Hemos crecido, respondió simplemente. Hemos aprendido a ver más allá del blanco y negro, a reconocer todos los matices de gris, a comprender que los seres humanos somos complejos, contradictorios, capaces tanto de la mayor crueldad como de la mayor compasión.
Y lo más importante, continué, lo aprendimos la una de la otra. Yo de ti, tú de mí. En esta extraña y sorprendente relación que comenzó con dolor pero nos condujo al crecimiento. Vladislava asintió, y en ese instante comprendí que nuestra historia, la de Taisia y Vladislava, no era solo una historia de acoso escolar y sus secuelas, ni solo de venganza o perdón. Era una historia de transformación, de cómo las experiencias más difíciles pueden llevar al crecimiento más profundo, de cómo los encuentros más inesperados pueden ser los más significativos, de cómo las relaciones más complejas pueden ofrecernos las lecciones más valiosas. Y la lección más grande que aprendí no fue sobre el acoso ni sobre la traición, ni siquiera sobre la confianza. Fue sobre la humanidad, sobre cómo todos somos simplemente personas, con miedos, errores, heridas, y con la capacidad de crecer, de cambiar, de ser mejores. No perfectos, solo mejores que ayer. Y en esa comprensión, en esa aceptación, en esa profunda y sabia humanidad, encontré aquello que había buscado toda mi vida, no la victoria sobre el pasado ni la venganza sobre quienes me hirieron, ni siquiera el perdón, sino la paz. Paz conmigo misma, paz con los demás, la paz con la vida, en toda su complejidad, con todas sus contradicciones y su belleza, valió cada lágrima, cada noche en vela, cada instante de dolor, porque me dio no solo sanación ni mera liberación, sino plenitud, la capacidad de ver la vida no como una batalla entre el bien y el mal, sino como un viaje complejo, imprevisible, a veces doloroso, pero siempre digno de cada paso, y sigo recorriendo ese camino con Vladislava a mi lado, no como la antigua agresora, ni yo como la víctima, sino como amiga, como socia, como compañera, como alguien que me vio en mis momentos más vulnerables y no se apartó, como alguien a quien también vi en sus momentos de mayor fragilidad y no me aparté. Juntas aprendemos, crecemos, cometemos errores, los corregimos y nos convertimos no en perfectas, sino simplemente en mejores que ayer. Creo que ahí radica la esencia de la vida, no en alcanzar la perfección, sino en avanzar continuamente hacia ella. No en evitar errores, sino en saber aprender de ellos, no en juzgar a otros por sus caídas, sino en tenderles la mano cuando intentan levantarse, y en reconocer que todos somos, al fin y al cabo, solo seres humanos, con subidas y bajadas, con éxitos y fracasos, con la capacidad tanto para la más profunda crueldad como para la mayor compasión. El tipo de persona en la que nos convertimos siempre es una elección, una decisión que tomamos a cada instante, cada día, cada hora, cada minuto. Yo elijo ser alguien que ve no solo la oscuridad, sino también la luz, no solo las caídas, sino también las ascensiones, no solo los errores, sino también las oportunidades de crecimiento. Alguien que conoce el precio del dolor, pero no permite que defina su vida. Alguien que recuerda el pasado, pero vive en el presente. Alguien que entiende que la verdadera fuerza no está en infligir dolor a otros, sino en sanar las propias heridas. No en la capacidad de destruir, sino en la decisión de construir, no en la crueldad, sino en la bondad. Esa bondad que no nace de la ingenuidad, sino de la sabiduría, no de ignorar las sombras de la vida, sino de comprenderlas profundamente y aún así, elegir la luz. Esta mañana, al llegar al trabajo, volví a ver a mi antigua compañera de escuela. Pero esta vez no estaba sentada con un fajo de papeles frente a la oficina del director. Estaba de pie a mi lado, debatiendo la estrategia de desarrollo de la empresa para el próximo año. Y cuando nuestras miradas se cruzaron, en sus ojos no vi burla ni altivez, sino un respeto profundo y sincero. Un respeto que no gané con mi cargo ni con mis logros, sino con mis decisiones humanas. La decisión de ver en ella no a la agresora, sino a la persona, no el pasado, sino el presente, no los errores, sino la posibilidad de crecer. Una elección que no solo transformó nuestra historia compartida, sino también a nosotras mismas, convirtiéndonos de víctima y agresora en simplemente dos personas. Dos personas que encontraron en sí mismas la fuerza para dejar atrás el pasado y construir un nuevo presente, un nuevo futuro juntas. Si te ha gustado esta historia, haz clic en el botón me gusta y suscríbete al canal. Tu apoyo nos inspira a crear nuevas y emocionantes historias cada día. No te pierdas el próximo video, que aparecerá en la pantalla principal. Te deseamos lo mejor y mucha felicidad.